Bueno, pues vamos a terminar con las sesiones del día de hoy. Agradezco que sigan aquí, la verdad, es prácticamente lleno el auditorio así, la verdad, da mucho gusto y no se van a arrepentir de estar aquí porque tenemos una sesión espectacular. El tema es complicaciones cardiovasculares de la hipertensión y tenemos 3 tigres que van a hablar sobre el tema. Tigres, 3 tristes tigres van a hablar sobre las complicaciones de la hipertensión. Voy a ir presentándolos uno a uno para que podamos ir avanzando. El primer tema es la hipertensión y enfermedad coronaria y corre a cargo del doctor Juan José Parcero, que es primero, tengo también el placer de que en esta sesión somos puros egresados del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Entonces, estoy entre compañeros y amigos. El más veterano es Juan. Él fue residente por arriba de nosotros. Pero además Juan es actualmente el presidente del ANPAC y es un cardiólogo muy destacado a nivel nacional e internacional de la ciudad de Tijuana. Entonces, Juan, el tema hipertensión y enfermedad coronaria. Adelante. Pues muchas gracias, Enrique, muchas gracias a Greta, este grupo al cual pertenezco, por la invitación a estar aquí con ustedes. Y les comento que me gustó mucho el módulo previo de vacunas. De hecho, ANPAC están invitados ahora en 2 semanas, 27 al 30 de mayo en León, a nuestro Congreso Internacional Bianual. Ahí vamos a publicar un consenso, el primer consenso mexicano intersocietario, las 5 sociedades de cardiología, la mexicana, la Asociación Nacional de Cardiólogos la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, ANSISTE, de la Raza, ANPAC. Vamos a publicar un consenso intersocietario y les faltaron 3 vacunas. Les faltó la de COVID, que también hay que ponerla, en el consenso viene, la del virus sincicial respiratorio y la del neumococo. Es la cartilla nacional de vacunación obligatoria del adulto arriba de 50 años. Bueno, aquí me aparecen 11 minutos, no la voy a hacer en 11 minutos. Vamos a empezar con un caso clínico rápido. Es un hombre de 54 años, asintomático, hipertenso desde hace 12 años, diabético, dislipidémico también desde hace 12 años, como es muy común. Cuando van a consulta se les diagnostican cosas que deben tener más tiempo con ellas. Trae 6,5 de hemoglobina glucosilada, trae un LDL de 82, un nivel de presión arterial de 135/85, tiene un índice de masa corporal de 32.1. Su riesgo prevente es de 9.6, queda ahí en un riesgo intermedio para 10 años, 37.8 para enfermedad cardiovascular a 30 años, y su médico familiar lo considera en buen control. Dice, ahí está bien controladito, la presión pues tiene límite ahí, es de riesgo intermedio, y si me voy a la guía europea de la Sociedad Europea de Hipertensión, que es distinta a la Sociedad Europea de Cardiología, hubo un divorcio ahí. Ya no dije nada, pero el doctor, los de la Sociedad Europea de Hipertensión, pues son de todo, ¿no? Son internistas, de todo, hasta infectólogos hay ahí. Entonces, pues su tema ahí con los niveles de presión es pura presión. Los cardiólogos pensamos en las consecuencias de la hipertensión. Entonces, la evolución es que en 6 meses este paciente hace un infarto sin elevación del ST, una lesión crítica en la descendente anterior proximal, lo metemos, se la abrimos, le ponemos un stent. Tiene lesiones intermedias en las otras coronarias, no se les hace nada. Y bueno, la pregunta es, ¿realmente estaba bien controlado este paciente? Pues no, la verdad es que no. Si nos vamos a las guías, y ya lo dijo la doctora Silvia y toda la mañana les han estado diciendo, una cosa es definición de la hipertensión con una cifra y otra cosa el objetivo de tratamiento, y ese no es en función de la cifra, es en función del riesgo, como van a ver. Y un paciente con riesgo cardiovascular como es este paciente es de riesgo intermedio hasta el día que tuvo el infarto.
porque este paciente su riesgo es desde hace 10 años muy alto. Lo que pasa que son las fallas de los scores, pero eso no lo vamos a discutir. El daño coronario comienza mucho antes del evento clínico. El continuum cardiorrenometabólico en un paciente como este, hipertenso crónico, obeso visceral, diabético, dislipidémico, con un riesgo residual más que intermedio, yo creo que alto. Y si no, pregúntenle al de urgencias que lo recibió, a ese sí ya lo catalogó de alto. Este paciente está inflamado y ya lo dijeron, la hipertensión es una enfermedad inmunoinflamatoria mediada desde que estamos muy pequeños, muy jóvenes, por el sistema inmunológico. Toda la enfermedad cardiovascular es inmunomediada y hay inflamación como el elemento inicial de la enfermedad. Y eso lo vamos a aprender en los siguientes años. Ya hemos visto bastante. Bueno, obvio, disfunción endotelial, aterosclerosis acelerada, riesgo de este paciente, pues en realidad no era intermedio. Yo creo que ya estaba en alto. Hemos considerado lo que dijeron hoy, 140-90 y 140-90 y se quedó tatuado ahí. Cuando verán ahorita a continuación cómo Lewinton desde hace más de 20 años nos demostró con estudios epidemiológicos que el punto de corte para riesgo cardiovascular, independientemente de cualquier edad, independientemente de presión sistólica y diastólica, es 115-75. Y dijeron que no había evidencia y no es cierto. Ahí está el estudio SPRINT, es un estudio contemporáneo que lo comenta la Guía Europea de Hipertensión, las guías europeas de la Sociedad Europea de Hipertensión, pero no aterriza nada y es ahí parte del divorcio que hay entre la Sociedad Europea de Hipertensión, la Sociedad Europea de Cardiología, que por primera vez en su vida sacan guías que ya no son comunes. Sacaron los de la Europea de Hipertensión la suya en el 23, en el 24 revira la Europea de Cardiología, que se parece más a las americanas y que yo estoy más de acuerdo con esas cifras. Y bueno, ¿por qué? Porque sí hay evidencia que hay que ir a tratar al paciente a las cifras más bajas que tolere, por debajo incluso de 130 seguro, de 80 seguro, entre 120 y 130 es lo ideal. Y bueno, ahí está el sprint. Y este paciente, pues el problema no era solamente su presión, es que tenía una exposición vascular acumulada por ese cúmulo de riesgo cardiovascular. El paciente ya tenía antes de infartarse inflamación vascular, disfunción endotelial, alteración microvascular, rigidez arterial, remodelado coronario, disminución de la reserva coronaria. Todo esto causa la hipertensión, la pura hipertensión, ¿sí? Ateroma vulnerable, mucho antes de que tuviera el infarto. Acuérdense de esto nada más, el daño coronario comienza mucho antes del evento clínico, mucho antes, 10, 15 años antes, ¿sí? Y el infarto ocurre en una enfermedad, en una arteria coronaria que está enferma desde probablemente 2, 3 décadas. Y ahí está lo que les decía, la hipertensión es un factor de riesgo independiente para enfermedad coronaria. Para enfermedad coronaria, si vamos por enfermedades, cada incremento de 20 de sistólica y 10 de diastólica duplica el riesgo coronario, y esta relación se establece desde 115-75. Vean esta cifra, 65% de los pacientes que presentan un infarto sin elevación del ST y 79, con elevación del ST, perdón, y 79% de los que tienen un infarto sin elevación del ST son pacientes que tienen hipertensión arterial. Ahí están las gráficas del estudio Lewinton, ¿sí? El riesgo pues es continuo a partir de 115 milímetros de mercurio de presión arterial. Entonces, por eso ese 140, ese 130, para mi gusto queda corto y nosotros deberíamos andar normalizándole la presión a todo ser humano, independientemente de la edad que tenga y si su condición clínica lo permite. ¿Okay? La hipertensión per se acelera la aterosclerosis. ¿Por qué? Porque causa inflamación y disfunción endotelial, duplica el riesgo de un evento coronario. Más del 50% de los pacientes que tienen síndrome coronario agudo, como ya lo vimos, son hipertensos y es evidente que hay una relación continua entre presión arterial y eventos coronarios. De tal manera que no hay una hipertensión benigna para las arterias coronarias. Y tenemos además de los fenómenos mecanísticos, que este es el principal, ¿no? Los mecanismos de perjuicio de la hipertensión arterial son mecánicos. La hipertensión condiciona alteraciones de la velocidad de onda de pulso, que también esto es por la rigidez arterial, esto va
en congruencia con la edad del individuo, pero un paciente hipertenso acelera esa rigidez vascular, esa onda de pulso se acelera mucho y la reflexión de onda de pulso sucede lo que van a ver ahí a continuación. En lugar de que la reflexión de onda de pulso regrese en diástole y incremente la presión diastólica y la perfusión coronaria, la perfusión de las arterias coronarias es diastólica, regresa muy rápido, regresa en sístole e incrementa la presión sistólica en los pacientes adultos arriba de 60 años. Y por eso, pues aquí hay una alteración de la biomecánica arterial, se modifica esa onda de reflexión de pulso, se deteriora este acoplamiento ventrículo arterial, se reduce la presión de perfusión coronaria, hay isquemia, y además la hipertensión genera, como veremos, hipertrofia ventricular izquierda y insuficiencia cardíaca. El tema de la presión diastólica, ya se los comenté, la presión diastólica es la fase donde se perfunden las coronarias, entonces la presión de perfusión coronaria. Y este fue uno de los temores antiguos que nos llevó a ser muy conservadores con las cifras de presión arterial. No se la bajes mucho porque vas a bajarle la diastólica y va a haber disminución de la perfusión y el llamado punto J, que en este estudio sí se demostró, pero se demostró cuando las presiones diastólicas eran por debajo de 60, de tal manera que hay que tener no tanto miedo con el punto J, más rápido, y tratar de tener en cuenta que lo más importante es reducir la presión arterial. La presión arterial, además del daño arterial que ocasiona, de la inflamación, disfunción endotelial, la aterosclerosis progresiva, aumenta la demanda miocárdica de oxígeno. ¿Por qué? Pues porque el músculo se hipertrofia, se reduce la reserva coronaria, la reserva de flujo coronaria, se desplaza el límite de autorregulación, hay además fibrosis perivascular que limita el aporte de oxígeno coronario y bueno, por donde quiera le pega al corazón, le pega a las coronarias. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos, más allá de los mecanismos mecanísticos de la hipertensión arterial que condicionan daño? Pues fundamentalmente a través de la sobreactivación de dos vías, las vías de regulación de hipertensión arterial más importantes que tiene el cuerpo humano. Sistema nervioso central y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se desregula esto y un exceso o sobreactividad del sistema renina-angiotensina y una hiperactividad del sistema nervioso central producen estrés oxidativo, inflamación, disfunción endotelial y aterosclerosis acelerada. Ahí están todos los problemas. Como conclusión al daño que la hipertensión ocasiona en las coronarias, ahí está la fisiopatología en 4 pasos, disfunción endotelial, incrementa el estrés de cizallamiento, hay menor biodisponibilidad del óxido nítrico, hay inflamación vascular, hay activación, como les decía, del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto produce vasoconstricción, inflamación, incremento del estrés oxidativo, ¿sí? A través de todas las sustancias, los aniones superóxido, las citocinas proinflamatorias, interleucina 6, MPC3, las moléculas de adhesión, disfunción microvascular, hay aterosclerosis acelerada, hay vulnerabilidad de la placa, ruptura y ahí viene el evento agudo. Pero también afecta la microvasculatura y en un momento dado la hipertensión tiene mucho que ver con los famosos INOCA y también con el desarrollo de insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento de la hipertensión arterial? Bueno, ya lo vimos, ya vimos cómo a lo largo de todo el simposio del Congreso han visto cómo las sociedades han ido modificando sus cifras. Arriba, la europea de cardiología, una presión arterial lo más cercano posible a 130/80 es la meta recomendada, menos de 130/80 si el paciente lo tolera, recuerden el punto J, ¿sí? La americana de cardiología, la más reciente, la del 25, menos de 130/80, lo más cercano a 120/80 si se puede, ¿sí? La evidencia en la que se basan mucho es los resultados del estudio SPRINT, que fue un estudio de presiones alcanzadas hasta de 120/80. Evitar, eso sí, que la diastólica caiga menos de 60, sobre todo en pacientes con enfermedad coronaria, en pacientes mayores, es muy importante y en el paciente frágil. Y obvio, lo más importante es individualizar el tratamiento. No traten la cifra, traten al paciente en función de su riesgo. Ese es uno de los mensajes más importantes. Y recuerden,
Esa individualización del riesgo del paciente tienen que tomar en cuenta que no se tratan igual los de alto riesgo que los de bajo riesgo, no se tratan igual los pacientes normales que los pacientes frágiles, no se tratan igual los pacientes que tienen enfermedad arterial coronaria estable o aguda. Hay que tener ojo con la presión diastólica y hay que recordar el proceso de rigidez arterial que acompaña la hipertensión. En cuanto a los objetivos puestos en la tabla, ahí tienen ustedes ya los números y cómo fue pues todo el cambio ya no me detengo. En cuanto al tratamiento farmacológico, no varía mucho. Ya se los dijeron en la mañana, las guías lo dicen, pero específicamente para el paciente con enfermedad coronaria, la primera línea son los beta bloqueadores, los IECA, los ARA2. En segunda línea, los bloqueadores de canales de calcio y diuréticos si hay necesidad. Y bueno, muy importante tomar en consideración que en estos pacientes, por la cardionefroprotección, es muy importante pensar en los ISGLT2. Si el paciente tiene un síndrome coronario agudo, ojo, muy importante, el uso de beta bloqueadores. Es uno de los subgrupos de pacientes donde el beta bloqueador es un medicamento que hay que dar sí o sí, no a todos. El ejemplo que les puse, ese paciente ingresó por un infarto sin elevación del ST, se atendió en las primeras 6 horas, el paciente no desarrolló disfunción ventricular izquierda y ese paciente de entrada sí, en la fase aguda, pero ya en su condición crónica igual el uso de beta bloqueadores es un question marks. En estos contextos, en el agudo sí, en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, menos de 40% sí, hay que dar beta bloqueador. Y obvio, en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, sí, hay que dar también antagonistas de los receptores de mineralocorticoides por sus efectos sobre la insuficiencia cardíaca. Y ahora veremos con los nuevos mineralocorticoides. El beneficio del tratamiento es independiente de la presión basal del paciente y recuerden que reducir tan solo 5 milímetros de presión arterial disminuye cualquier MACE los 3, o sea, en promedio de los 3, 10%, ¿sí? Hay una mayor reducción del EBC y de la insuficiencia cardíaca y, bueno, no todas las clases farmacológicas tienen el mismo impacto. Ahí están el impacto sobre la mortalidad total cardiovascular, los MACE, la enfermedad coronaria, el stroke y la insuficiencia cardíaca. Y los tratamientos, ahí están los tratamientos que deben establecer en sus pacientes, IECAS para protección vascular y renal, calcioantagonistas por su efecto antiisquémico, beta bloqueantes para reducir mortalidad y recurrencia en los subgrupos que les dije, los diuréticos cuando se trata de control de volumen y presión arterial y con un asterisco ahí los ISGLT2. Y bueno, quedándome 10 segundos, perfecto, ahí está los take home messages. La hipertensión es el principal acelerador de la enfermedad coronaria, recuérdenlo, y es el factor de riesgo más prevalente, modificable. La microcirculación importa, cada milímetro de presión cuenta, dejar las cifras tensionales, bajar las cifras tensionales ya no constituye la única finalidad. La finalidad es reducir el riesgo global del paciente para garantizar protección vascular y cuidando siempre en el paciente coronario no comprometer la circulación coronaria. Muchas gracias. Gracias, Juan, por ajustarte al tiempo. Además, así nos vamos antes a cenar, que ya también hace hambre. Y bueno, el siguiente ponente, también egresado del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional, siglo XXI, el doctor Adolfo Chávez Mendoza. Es actualmente el jefe del servicio del 5º piso de insuficiencia cardíaca. Es también un cardiólogo clínico muy reconocido y actualmente tesorero de la Sociedad Mexicana de Cardiología, ¿verdad? Y tesorero de Greta, así que es el que lleva el dinero, abusados con él. Él va a hablar de falla cardíaca e hipertensión. Adelante, Adolfo. Muchas gracias, doctor Enrique Díaz. Vamos a hablar efectivamente sobre esta complicación que a veces creo que subestimamos un poco. Claramente cuando hablamos de hipertensión, de dislipidemia, de diabetes,
preocupamos evidentemente en la cardiopatía isquémica, nos preocupamos evidentemente en el evento vascular cerebral, pero la insuficiencia cardíaca al final es el común denominador de estas enfermedades cardiovasculares que si no atendemos a tiempo, claramente va a ser la principal causa de mortalidad a nivel mundial. Incluso de los pacientes con cardiopatía isquémica ya lo es también. La mortalidad por insuficiencia cardíaca, sin ninguna duda, es la primera causa y el infarto es lo que lo lleva a ella en la mayoría de las ocasiones. Entonces, la insuficiencia cardíaca como consecuencia de la enfermedad hipertensiva ventricular, así le pusimos a la plática, y también me voy a tratar de ajustar a los 15 minutos. Es un tema muy extenso, pero creo que muy importante. Cómo el tema no es tratar, sino controlar, que eso creo que es un concepto que hemos estado dejando claro desde ayer y que esto creo que es importante dejar resaltado. El control se ha visto mejorado con el paso del tiempo y en contraste del ENSANUD 2018 contra 2022, creo que es importante resaltarlo a pesar de que probablemente ya lo han ustedes visto en varias ocasiones, pero sobre todo porque en la medida que nosotros podamos mantener a este paciente con riesgo ahí en ese lugar y evitar la progresión de la enfermedad a los estadios que siguen y efectivamente llevarlos a este lugar que le llaman ahora o que le llamamos preinsuficiencia cardíaca y que tiene que ver con un mal control probablemente desde hace tiempo atrás y que lo que queremos evitar identificando esto es evitar la progresión hacia el estadio C y evidentemente hasta un estadio D donde hablamos ya de insuficiencia cardíaca avanzada, donde efectivamente las complicaciones son mayores, el tratamiento es diferente y requiere mucho mayor recurso, no solamente recurso económico, sino recurso humano también. Entonces estamos hablando no solamente de cifras, estamos hablando de un concepto completo, de un concepto que tiene que ver con esta relación presión-volumen. En aquel paciente que no tiene hipertensión arterial, nosotros podemos ver esta imagen en verde con estas curvas de presión-volumen mucho más chaparras, mucho más anchas. Esto es más meramente visual. Pero cuando nosotros tenemos hipertensión arterial, podemos ver cómo esas curvas se modifican, efectivamente incrementando la cantidad de volumen, incrementando la cantidad de presión y esto evidentemente modificando esta curva para mostrar un incremento en esta presión ventricular, una disminución del volumen telediastólico por este acortamiento, efectivamente angostamiento de la curva y finalmente también disminuyendo el volumen sistólico efectivo y por lo tanto modificando esta curva de presión que para nosotros en cardiología a lo mejor no lo vemos físicamente o en un estudio, pero sí nos explica mucho la fisiopatología de la enfermedad, sobre todo por lo que vamos ahorita a comentar. Si esto se mantiene en forma crónica, porque probablemente esta modificación de curvas en un mecanismo compensador agudo puede no ser necesariamente patológico en el corto plazo o en el largo, pero sí si se mantiene crónicamente, se desarrolla esta hipertrofia ventricular de la que ya hablaba Juan, y que evidentemente en la medida que nosotros podamos controlar esta hipertrofia, vamos a evitar esta remodelación completa, finalmente mejorando esta presión que busca inicialmente adaptarse, pero que eventualmente va a empeorar la distensibilidad y va a producir esta insuficiencia cardíaca que actualmente le llamamos con fracción de expulsión preservada. Sobre todo que esto no depende de una fracción de expulsión, sino depende de un síndrome clínico que implica tener síntomas, implica tener obviamente signos e implica tener una traducción clínica que incrementa la necesidad de consumo de oxígeno, que el corazón trabaje más, pero que se vuelva menos eficiente y que nosotros lo podemos evaluar con esta curva que le llamamos de fin de diástole o presión de fin de diástole, que se traduce y que probablemente incluso los ecocardiografistas lo puedan ver más claro y que cuando lo analizamos desde esta perspectiva, esta hipertrofia concéntrica que se genera en el paciente hipertenso, que nos reportan en los hallazgos del ecocardiograma, nos puede hacer evidente que el corazón ya no es normal, que tiene alteraciones de la relajación, que tiene alteraciones del llenado ventricular y por lo tanto la cantidad de volumen efectivo disminuye y eso incrementa las presiones de llenado hacia la aurícula y claramente incrementa el riesgo de fibrilación auricular, por ejemplo.
Pero aquí tenemos estos dos conceptos. Aquel paciente que tiene una remodelación por un aumento en la presión, que justamente es de este caso que estamos hablando, aquel paciente con hipertrofia concéntrica que genera este incremento en la masa ventricular, pero si persiste, nos lleva a este síndrome de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión por arriba del 40%, que ya le llamamos entonces fracción de expulsión ligeramente reducida, y si es por arriba del 50%, fracción de expulsión normal o preservada, y que si tenemos una alteración en la remodelación por alteración del volumen, lo podemos identificar por esta hipertrofia excéntrica y que claramente nos puede llevar a una dilatación ventricular, que son aquellos pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica o cardiopatía hipertrófica en fase dilatada, que no necesariamente es el mismo caso que el paciente que tiene un aumento de presión crónica, sino aquel es un paciente que tiene un remodelado excéntrico secundario, muchas veces alteraciones de la movilidad o de la contractilidad excéntrica y que claramente pues favorece esa dilatación. Pero aquí hay dos conceptos importantes que vale la pena que entendamos. ¿Por qué uno sí o por qué otro no lo desarrolla? Este concepto de vulnerabilidad metabólica es aquella incapacidad del corazón para adaptar esta producción de energía que justamente la vemos nosotros, por ejemplo, en este síndrome Macarena que hemos estado hablando nosotros. Este metabolismo o necesidad de metabolismo por parte del miocardio lleva a un incremento en la necesidad de generar más ATPs, hay más estrés oxidativo y mayor disfunción miocárdica. Este concepto de flexibilidad miocárdica se debe justamente a que en un corazón sano el intercambio entre ácidos grasos y glucosa es constante, es un concepto que se conoce desde hace muchos años, que justo este equilibrio entre ácidos grasos y glucosa es lo que hace que se adapte el corazón a los cambios. Pero cuando hay una alteración, sobre todo en aquellos pacientes diabéticos, por ejemplo, esta flexibilidad se pierde y por lo tanto se genera lipotoxicidad, glucotoxicidad y se daña el músculo cardíaco. Finalmente, llevando a este remodelado miocárdico con fibrosis, con disfunción diastólica y claramente con mayor riesgo de dilatación ventricular y síndrome de insuficiencia cardíaca. Y aquí les pongo un ejemplo muy claro, por ejemplo, la tormenta perfecta. En estos pacientes que tienen cardiotoxicidad, por ejemplo, por antracíclicos, en pacientes que tienen cáncer de mama, que tienen que recibir una antraciclina, que les dan medicamento, no es, y quiero dejar muy claro, no es la antraciclina per se lo que daña al ventrículo izquierdo, sino es la coexistencia con otros factores de riesgo. La hipertensión arterial incrementa la susceptibilidad al daño causado por las antraciclinas. Entonces, quiere decir que en conclusión de este paper específicamente es que se identificó que los sujetos que tienen sobrecarga de presión previa, o sea, disfunción secundaria a este incremento en las presiones crónicas, desarrollan más insuficiencia cardíaca o cardiotoxicidad por el uso de antraciclinas que aquellos que no tenían exposición a ello. Les pongo el ejemplo específicamente de las antraciclinas porque es esa coexistencia que favorece el daño o disminuye esta flexibilidad adaptativa del miocardio. Entonces tenemos nosotros estas 4 variables de la falla cardíaca secundaria, hipertensión arterial, aquel paciente con HFpEF secundario, hipertrofia ventricular, aquel paciente con arritmias auriculares secundario, por ejemplo, fibrilación auricular por hipertensión crónica, aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial crónica con miocardiopatía hipertrófica o cardiopatía hipertensiva en fase dilatada y finalmente el que tiene cardiopatía isquémica que ya comentaba el doctor Juan Parcero. ¿De qué se trata esto? Y la fisiopatología en cardiopatía isquémica es también muy bien identificada. Las lesiones arteriales coronarias, sobre todo en las epicárdicas, favorecen, por supuesto, a esta dilatación ventricular por isquemia, que eso es un concepto ya muy conocido. Pero aquí hay otro concepto interesante, la rarefacción microvascular, que a lo mejor, para dejar un poco más claro este concepto, es esa pérdida o disminución de microvasculatura en un territorio particularmente secundario a isquemia crónico, y esa rarefacción o pérdida de microvasculatura favorece a esa disfunción o a esa dilatación de un territorio ventricular que asociado a fibrosis miocárdica se va a producir esta dilatación ventricular en unos sí y en otros no necesariamente.
Entonces empieza con el incremento en las presiones de llenado y esta flexibilidad miocárdica disminuida, esta rarefacción vascular o microvascular también favorecida por la cardiopatía isquémica crónica, que nos lleva a HFrEF, es decir, insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida y en fase dilatada, y eventualmente aquel hipertenso a tener hipertensión decapitada, que es un concepto que tiene que quedar sumamente claro, porque ese es el concepto que nos puede ayudar a evitar no darle el medicamento al paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué o a qué me refiero? Aquel paciente con hipertensión arterial crónica, el clásico que tiene hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo o insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, mantiene presión arterial claramente elevada, aumento en la rigidez vascular, aumento en la producción de todo el eje renina-angiotensina, incremento en la poscarga, por supuesto, esas resistencias vasculares están incrementadas y genera una hipertrofia ventricular compensadora, ese corazón que está compensando, buscando sacar ese volumen a través de esa resistencia incrementada. Pero ¿qué pasa en el paciente que tiene hipertensión arterial con el apellido decapitada? Es aquel que tiene claramente una imagen en el baumanómetro, en el equipo, con presión arterial baja, pero sigue teniendo rigidez vascular, sigue teniendo sistema renina-angiotensina activado, con aldosterona también produciéndose constantemente, con un incremento en la poscarga, por supuesto, y todavía más porque tienes menos inotropismo y por lo tanto para mantener un gasto los vasos sanguíneos se cierran todavía más y esto por supuesto que disminuye el flujo sanguíneo a los demás órganos y obviamente con el daño orgánico consecuente. Entonces el concepto de hipertensión arterial decapitada no solamente es la pérdida de una cifra que antes teníamos alta y ahora ya no está alta, es todo el daño miocárdico y obviamente vascular que va a provocar más resistencia sistémica y obviamente más daño ventricular. Entonces, ¿qué tratamientos se han dado? Y esto quiero hacer un paréntesis porque tenemos evidencia con los ARNIs en población hipertensa. No los usamos porque no hay en guías todavía una indicación, pero el estudio Parameter y el estudio Parallax sí fueron estudios específicamente Parameter para identificar el beneficio de sacubitril/valsartán, por ejemplo, en el paciente hipertenso, donde se comparó control mesartán y hubo mayor reducción de perfusión arterial secundario al uso también de sacubitril, que favorece un poquito también producción de óxido nítrico. Quiero decir con esto que hay tratamientos para prevenir esta dilatación ventricular, por supuesto los IECAS, que ustedes los conocen muy bien, ya los ARNIs también los acabamos de comentar, los beta bloqueadores en pacientes específicos, sobre todo en fracción de expulsión reducida, ya bien lo decía Juan, con poca evidencia todavía en fracción de expulsión preservada, y obviamente los antagonistas del receptor de mineralocorticoide, que estos son sumamente importantes y aquí quiero hacer también énfasis porque estos antagonistas del receptor de mineralocorticoide no solamente son útiles en hipertensión arterial per se para bajar la presión, sino nos ayudan para revertir o mitigar este remodelado ventricular y la fibrosis miocárdica que la propia aldosterona está provocando en forma crónica. Actúan bloqueando esta aldosterona, actúan con o evitando esta inflamación crónica, evitando la fibrosis del músculo cardíaco y por supuesto en Esplerenón específicamente sabemos que tiene mayor selectividad con el receptor de mineralocorticoide, con menos efectos secundarios, pero aquí es importante que es el único actualmente, la eplerenona, que tiene evidencia en el postinfarto. Es el único. Espironolactona no tiene evidencia con relación al postinfarto, específicamente en el postinfarto, y que sí es importante mencionarlo porque es un gran medicamento para esto. En el estudio que ustedes conocen perfectamente bien, el estudio EFESUS, demostró que la mortalidad global disminuía un 15%, reduce rehospitalizaciones, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en 15%, reduce muerte súbita en un 21% y reduce 20% mortalidad específicamente por insuficiencia cardíaca. Esto es independientemente que estuviese tratado con otros fármacos como IECAS o ARA2 o bloqueadores beta. Y aquí salió este artículo muy interesante y ya estamos por terminar,
Estos niveles de aldosterona, se hizo un estudio donde se midió los niveles de aldosterona para ver si tenían una relación específicamente con el grado de dilatación o mortalidad por insuficiencia cardíaca, y evidentemente lo que se vio es que había un nivel de aldosterona importantísimo, a pesar de estarlo tratando con antagonistas de receptor de mineralocorticoide, porque lo que se demostró en este artículo es que en realidad lo que estás tratando es el efecto del receptor, no necesariamente la cantidad de aldosterona que está en sangre. Por lo tanto, lo que se vio es que al bloquear este receptor de mineralocorticoide con eplerenona, el organismo percibe menos efecto del mineralocorticoide efectivo, por lo tanto responde activando más el eje. Pero quiere decir que se produce más renina, se puede producir más angiotensina, pero el receptor sigue bloqueado. Por lo tanto, la aldosterona está circulando, pero no está ejerciendo su efecto patológico, su efecto dañino, su efecto remodelador o su efecto fibrótico. Quiere decir que tendríamos que iniciar un tratamiento antirremodelador, antifibrótico, a pesar de que la aldosterona siga circulando en sangre en forma importante. Entonces, la intuición diría, si la hormona sube, el paciente tendría que empeorar, cosa que no demostró este estudio. Esto es importante porque efectivamente, entonces, podríamos decir que la hipertensión arterial esencial quizás es una enfermedad mineralocorticoide subdiagnosticada. Tenemos mucha hormona mineralocorticoide en sangre y no necesariamente el que esté incrementada va a tener un efecto, excepto si la bloqueamos podemos disminuir ese efecto o fibrótico. Entonces tendríamos que iniciar antagonista receptor de mineralocorticoide antes de lo que pensábamos. Entonces este es un mecanismo hipotético que podría dar obviamente mucho que hablar y de discutirse en un futuro no tan lejano. Nada más para terminar, los ISGLT2 que ya comentaba también el doctor Juan Parcero, han demostrado eficacia en la reducción del remodelado ventricular y también tiene este efecto antifibrótico demostrado que evidentemente puede beneficiar al paciente que tiene enfermedad arterial coronaria y que puede llevarse a cardiopatía isquémica. En conclusión, la insuficiencia cardíaca no empieza en el ventrículo, empieza con la presión arterial. Cada milímetro de mercurio cuenta, el daño es progresivo, es silencioso y es por supuesto acumulativo. La hipertensión no controlada favorece remodelado ventricular, favorece por supuesto rigidez diastólica. La insuficiencia cardíaca es la consecuencia final de años de sobrecarga hemodinámica. El control estricto de la presión arterial previene realmente este problema, es prevención primaria real. Y diagnosticar temprano y tratar agresivamente cambia la historia natural de la enfermedad. No tratar la hipertensión hoy es tener insuficiencia cardíaca mañana. No es solo bajar la presión, es prevenir fibrosis, es prevenir inflamación y es disminuir favorecer la disfunción microvascular. La insuficiencia cardíaca es prevenible, pero solo si actuamos antes de los síntomas. Muchísimas gracias. Gracias, Adolfo, por tu presentación y por cumplir en tiempo. Y bueno, el tercer tigre es el doctor Pedro Gutiérrez Fajardo, también egresado del Hospital de Cardiología, compañero mío de generación, aunque él se vea mayor que yo. Él es otra personalidad, sobre todo en la imagen cardiovascular en el país y internacionalmente. Fue presidente de la ANCAM y verdaderamente tiene una cantidad impresionante de artículos publicados, sobre todo de ecocardiografía. Y él nos va a hablar de la imagen cardiovascular y la inteligencia artificial de manera predictiva. Por favor, Pedro. Muchas gracias, estimado Enrique, por la presentación. Buenas tardes a todos. Yo soy Pedro Gutiérrez Fajardo, cardiólogo y ecocardiografista, y voy a poner a consideración de ustedes en los siguientes 15 minutos dos aspectos muy importantes que se me han asignado. Uno, imagen cardiovascular. Imagen cardiovascular es un tema que da para un congreso de una semana. Y luego, inteligencia artificial predictiva, ese da para un mes de congreso. Entonces voy a tratar en los siguientes minutos de empalmar esos dos conceptos tan importantes y tan trascendentes en la cardiología moderna.
Y en la actualidad nadie puede concebir ver a un paciente desde su punto de vista clínico, donde quiera que ustedes lo tengan, en el consultorio, en urgencias, en la terapia, en quirófano, y no considerar una técnica de imagen cardiovascular. ¿Por qué? Porque las imágenes son extensiones de nuestros sentidos. Y entonces, la imagen cardiovascular juega un papel importantísimo, no solamente en el proceso de diagnóstico, en la estratificación y en el tratamiento y, por supuesto, en el seguimiento de nuestros pacientes. Y las técnicas no invasivas han tenido una base muy importante en los últimos 15 años. Y por supuesto que la ecocardiografía, yo tengo el sesgo, soy ecocardiografista primordialmente, pero también la tomografía, la resonancia y la imagen cardiovascular nos aportan información significativa. ¿Por qué? Porque con esas técnicas de imagen podemos valorar muy bien la estructura y el funcionamiento del corazón. Importante destacar que estas técnicas no compiten entre sí. En la actualidad complementan información de acuerdo a la caracterización que tenemos que hacer en cada uno de nuestros pacientes. Con todo y las ventajas, particularmente del ecocardiograma, por supuesto que tenemos que aceptar que hay retos importantes en la práctica diaria. El ecocardiograma tiene el problema de la gran variabilidad interobservador. Debido a la gran diferencia que hay en los entrenamientos de los observadores, de pronto los resultados pueden ser discrepantes y eso, por supuesto, que mete en problemas al clínico. Otra situación es la dependencia del operador y el consumo en el tiempo del análisis de los resultados. En hospitales de alto volumen, en donde cada vez hay más pacientes que requieren estudios de imagen, esto se vuelve complejo el proceso. Pero además, con cada una de las técnicas de imagen, no es como antes que les soportábamos diámetros y fracciones de expulsión. Ahora, con las técnicas de imagen, evaluamos muy bien la estructura en función de las 4 cavidades, la estructura en función de las 4 válvulas y el impacto hemodinámico, sistémico y pulmonar. De tal suerte que con tantos pacientes que nos llegan, con tantos números y a veces complejos que tenemos que analizar, esto genera la posibilidad potencial de subestimar un resultado o de ignorar cambios muy sutiles. Por supuesto que esto genera la necesidad de contar con métodos de adquisición e interpretación que sean más precisos y eficientes. Más precisos y eficientes que ¿quién? Que el ojo humano. La inteligencia artificial es un concepto que ustedes han estado escuchando desde ayer y hoy todo el día para la hipertensión y por supuesto que ha sido una herramienta transformadora ya que nos permite justamente mejorar potencialmente la adquisición de imágenes, un análisis optimizado y por supuesto generar una mayor precisión diagnóstica con el único propósito que nos tiene aquí en esta reunión, conducir la atención de manera personalizada al paciente. Ese es el propósito primordial de todo lo que han estado escuchando ustedes, es garantizar una mejor atención integral con nuestros pacientes. Dado que este es una audiencia heterogénea, digamos, es muy importante poner a consideración ustedes un breve glosario que usamos en inteligencia artificial. Y si bien les han estado diciendo ayer y hoy inteligencia artificial, tenemos que estar todos bien, digamos, con un concepto homogéneo de lo que esto significa. Y la inteligencia artificial no es otra cosa que la capacidad de una máquina, de un microprocesador, en donde imita la inteligencia artificial, o la conducta humana. Y esa inteligencia artificial es capaz de realizar tareas que típicamente requieren la inteligencia humana. Y bueno, para hacer inteligencia artificial se requiere tener inteligencia humana, puesto que el humano es el que está programando toda esa inteligencia artificial. Y algo que ustedes van a escuchar recurrentemente cuando revisan temas de inteligencia artificial es el término algoritmo. Y aunque soy de pronto muy sofisticado, no es otra cosa que un conjunto de procedimientos matemáticos. Estos procedimientos matemáticos se usan para aprender patrones a partir de datos, de tal manera que nosotros para poder considerar un algoritmo requerimos datos y requerimos, por supuesto, saber estos procesos o procedimientos matemáticos. También podrían escuchar muchísimos términos en inteligencia artificial, pero uno de ellos
es la asistida o la aumentativa. En estas dos, el algoritmo o el proceso matemático recaba información clínica o lo que ustedes quieran, pero siempre se requiere la presencia de un profesional calificado para validar lo que está diciendo la máquina. A diferencia de la inteligencia autónoma, que es a la que aspiramos tener nosotros en nuestra práctica diaria, porque esta es capaz de matemáticamente generar datos, conclusiones clínicamente relevantes sin la participación de un sujeto con inteligencia humana. Continuando con estos glosarios, y es a lo que nos trae aquí finalmente, es la inteligencia predictiva, que esta combina el análisis estadístico con algoritmos de aprendizaje automático para encontrar patrones de datos. Por ejemplo, en hipertensión, ustedes generan muchísimos datos, y con imagen podemos pronosticar eventos futuros. Y esto es muy interesante porque la inteligencia artificial no solamente nos ubica aquí, cómo es el paciente que lo estoy encontrando, sino, oye, con este patrón al paciente le puede pasar algo en el futuro y justamente nos podemos nosotros adelantar a que ocurran esos eventos. Hay un par de conceptos que es Machine Learning y Deep Learning. En la primera, solamente las computadoras aprenden de la experiencia sin programación explícita, y en el Deep Learning es un subconjunto de aprendizaje automático que utiliza redes neuronales artificiales, así como nuestro cerebro genera redes neuronales, igual en el Deep Learning lo aprende la máquina de una manera, digamos, bueno, artificial, no natural, ¿no? Y entonces llegamos a la parte de inteligencia artificial generativa, en donde ustedes van a escuchar GANs, LLMs, que no son otra cosa más que las iniciales de redes generativas antagónicas y modelos de lenguaje a gran escala y sistemas de inteligencia artificial multimodales. ¿Y esto qué significa? Pues es justamente lo que a nosotros nos ayuda muchísimo porque están diseñados para transformar lo que nosotros hacemos, adquirir imágenes, reconstruirlas, interpretarlas y generarles informes, pero eso con la ayuda de la inteligencia artificial. Hace 6 o 7 años, la Fundación de la Sociedad Americana de Ecocardiografía generó un grupo de estudio a nivel mundial que se llama WACE, que no es otra cosa que una alianza mundial de sociedades de ecocardiografía. Participaron 17 países de América, de Europa y de Asia, y México estuvo participando en el reclutamiento, en donde se lograron reclutar más de 2,000 sujetos sanos a los que se les hizo un ecocardiograma con equipos de alto nivel, y entonces se hizo una base de datos muy interesante, porque fue un registro multiétnico, multirracial, en donde imaginen ustedes que tengan de pronto más de 2,000 estudios de personas sanas mayores de 18 años, todo lo que puedes hacer. Entonces, lo que voy a poner a consideración de ustedes son justamente unos análisis que nos permitieron tener una curva de aprendizaje en este tema. Algo que se llama red neuronal o neural. De los 2,000 pacientes, los 2,000 sujetos a los que escaneamos con ecocardiografía, hubo un entrenamiento y una serie de pruebas en donde se seleccionaron más de 250,000 imágenes de 600 estudios de los 2,000 que se seleccionaban al azar. Y entonces se validaron una serie de más de 80,000 imágenes, que eran más o menos 200 estudios, y se reconocieron 18 vistas que nosotros hacemos habitualmente en cualquier ecocardiograma. Entonces se etiquetaron, un experto etiquetó y luego se le enseñó a la máquina cómo identificar, cómo grabar y cómo acomodar las imágenes de acuerdo a como nosotros lo hacemos en el laboratorio. Y vean ustedes cómo estamos viendo en esta tabla la clasificación en el eje de los horizontales está cómo la clasificó el experto y en las verticales qué fue lo que hizo la máquina con la instrucción que se le dio. Y en forma muy interesante vean ustedes el alto porcentaje en la capacidad que demostró la máquina de agarrar esas imágenes y acomodarlas como se le indicó. Vean ustedes en el ventrículo izquierdo, a nivel valvular, a nivel de pericardio, es decir, en todo se aproximó al 100% o fue del 100%. Pero eso no es lo fantástico. Lo fantástico es que cada estudio le tomó 0.87 segundos. Indudablemente que ningún humano puede hacer eso de esa forma tan rápida. Esto, una vez que la máquina, oye,
ya me demostraste que sí sabes clasificar. Ok, ahora vamos a ver de qué forma me puedes ayudar. De los 600 estudios que se seleccionaron, se pretendió evaluar la función ventricular, ¿sí? Y entonces los expertos intentaron saber cuál es la variación intraobservador e interobservador, que recuerden que en ecografía es un problema, la variación interobservador. Y luego, como el experto es el estándar, no la máquina, entonces al Machine Learning le dijo, a ver, eres tan buena como yo para poder evaluar la función ventricular. Y esto fue lo que se encontró. En esta tabla está arriba en naranja, en amarillo y en azul, la variación intraobservador, interobservador y con la máquina respecto del humano. Y aquí lo relevante es que la máquina tuvo una excelente correlación en cuanto a la cuantificación de los diámetros del ventrículo izquierdo, la fracción de obstrucción del volumen latido. Y nuevamente, de una manera muy rápida. De tal manera que, oye, si sabes clasificar y si sabes cuantificar, de acuerdo a mí, que soy el experto. Bueno, entonces ahora hagamos lo siguiente, ¿no? Ahora, aplicando Deep Learning, se consideró evaluar la función ventricular nuevamente, considerando, no les puedo por cuestiones de tiempo mostrar todo el protocolo, pero eso lo pueden ustedes consultar en la referencia respectiva. Pero lo relevante de esto es que una vez que se le pidió que evaluara el ventrículo izquierdo ya solito, el Deep Learning, nos demostró que hubo una disminución del 43% en el tiempo de análisis de los resultados y una cosa muy relevante que fue 2 o 3 veces menos la variación interobservador que la metodología que nosotros aplicamos de manera convencional, de tal manera que este abordaje proporciona mediciones confiables del ventrículo izquierdo con beneficios, por supuesto, en una mejor reproducibilidad y ahorro de tiempo. Esta imagen no se mueve, no tengo ningún problema. Con el permiso del doctor Álvarez, son imágenes que corresponden a una paciente de él, una paciente con una estenosis aórtica, que la veo para monitoreo anual. Lo que les quiero mostrar aquí es que a partir de una proyección que se llama 4 y 2 cámaras, la máquina nos da de manera automática, instantánea, algo que se llama volumen completo. Una vez que yo pongo la transducción del tórax, tan solo aprieto un botón en la pantalla y en automático me da en pocos segundos estas imágenes. Estas imágenes que nosotros le llamamos 4, 2 y 3 cámaras. Y esto es inteligencia artificial, es un ecograma tridimensional donde la máquina, de una manera muy rápida, nos permite ver el volumen diastólico, el volumen sistólico, el volumen latido. Y no solamente eso, también nos dice cómo está la aurícula izquierda, sus volúmenes y la fracción de expulsión. Y no solamente eso, ahora yo le pongo, a ver, enséñame el ventrículo derecho. Y en automático tenemos estas imágenes extraordinarias en donde igualmente nos calcula cuál es el volumen diastólico, el volumen sistólico, el volumen latido y una cosa relevante para ventrículo derecho, que es la fracción de expulsión del ventrículo derecho, que es el gol estándar para estudiar las cavidades derechas. Y la inteligencia artificial ve más que nosotros, porque la paciente del doctor Humberto Álvarez, que fue a seguimiento, no tuvo cambios en los parámetros de diámetros ventriculares, de fracción de expulsión, de patrón de llenado, de presión pulmonar. Pero hubo un cambio relevante que nos llamó la atención. Nosotros podemos ver mecánica ventricular. Aquí estamos viendo lo que se llama strain o deformación ventricular y la deformación del ventrículo derecho es completamente normal. La de la aurícula izquierda es completamente normal, pero lo que destacó en este tipo de inteligencia artificial fue que cuando le pedimos que evaluara el ventrículo izquierdo con el pasado, se cayó el strain longitudinal. De tal manera que es algo importante porque nos permite documentar falsos normales. Es decir, si nos digamos como en el pasado con la fracción de expulsión, diríamos, todo está perfecto, cita el próximo año. Pero aquí el strain se cayó. Quiere decir que hay que verla en 3 o 6 meses porque está viendo, aunque lo demás no cambió tanto, que sí está viendo un daño a nivel de la fibra miocárdica. Y bueno, no solamente en ecografía, la CCA yo ha habido avances en inteligencia artificial, realmente nos permite ver cuantificación de cámaras, análisis de la función y estructura de las válvulas con excelente sensibilidad y con excelente seguridad,
Pero la tomografía cardíaca también está aplicando inteligencia artificial con muy buenos resultados. La resonancia, por supuesto, en donde es un método extraordinario para documentar la presencia de fibrosis y también ella hay strain con resonancia. Y la medicina nuclear también ha mantenido excelentes niveles de sensibilidad cuando le pedimos o le enseñamos a la máquina a que haga cosas, ¿no? Aquí tienen ustedes de una manera rápida cómo la inteligencia artificial nos ayuda a detectar complicaciones cardiovasculares. Se ha hablado aquí de hipertensión y un gran problema de la hipertensión es que remodela el ventrículo izquierdo y una parte o una forma de remodelado es la hipertrofia ventricular. Eso con inteligencia artificial se puede medir de una forma rápida y confiable y podemos caracterizar la disfunción astólica, la presencia de fibrosis, enfermedad coronaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entrando al aspecto de hipertensión, que es lo que nos tiene aquí, la inteligencia artificial tiene valor por lo menos en 5 puntos relevantes. Detección temprana de daño subclínico, que he escuchado a varios conferencistas la importancia de detectar oportunamente antes de que el paciente caiga en insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, etcétera. Entonces, con inteligencia artificial nosotros podemos identificar diferentes patrones sutiles de remodelado ventricular, alteraciones del strain, como acabo de mostrar. El fenotipado de pacientes, de acuerdo al tipo de remodelación, de acuerdo a ver si hay una fibrosis predominante o insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada. Por supuesto, predicción de eventos, que eso es importante, reducción de los falsos normales que mencioné hace un momento, y los datos clínicos combinados con la imagen, hacemos un análisis multiparamétrico y nos permite predecir qué paciente va a hacer fibrilación auricular, qué paciente va a caer en insuficiencia cardíaca, qué paciente podría tener enfermedad coronaria, evento vascular cerebral inclusive, y en cuál, por supuesto, se puede predecir mayor mortalidad. Con relación a la automatización de flujo es extraordinaria porque nos reduce la variabilidad interobservador, acelera los reportes y nos facilita hacer un tamizaje poblacional. Y por supuesto, algo a lo que debemos de aspirar es la medicina personalizada para identificar pacientes que requieren un tratamiento más intensivo. Por último, todo lo que se diga de IA o todo lo que se diga de investigación no tiene mayor impacto en la práctica diaria si no está validado a través de estudios randomizados clínicos. Y aquí es una excelente muestra de cómo cada vez, una vez que se llevó ese proceso de aprendizaje, ahora se están haciendo estudios randomizados clínicos para demostrar la utilidad de la inteligencia artificial. Y en ese círculo que ustedes ven en azul, es el número de estudios randomizados clínicamente en donde se demuestra que la inteligencia artificial tiene un alto beneficio en la práctica diaria, de tal manera que se está demostrando, el tiempo es lo que nos falta de pronto, que sí podemos usar. Es tan importante la inteligencia artificial en imagen cardiovascular que ya la American Heart generó un posicionamiento acerca de la inteligencia artificial y vean ustedes cómo toma en cuenta a la ecocardiografía, la resonancia, la tomografía, la medicina nuclear, desde la selección de pacientes y toda la estratificación y variables que se deben de tener para poder considerar su utilidad en la práctica diaria. Por supuesto que hay retos, disponibilidad de datos, si no tenemos datos no podemos hacer un análisis serio. La generalización de modelos es importante, que en los equipos diferentes se esté hablando el mismo lenguaje de IA, si no, tampoco son compatibles. Por supuesto que vienen las fases de evaluación y validación y aspectos importantísimos de regulación y ética. En conclusión, la imagen cardiovascular tiene un papel fundamental en la cardiología moderna. La inteligencia artificial es aplicable, ya que proporciona potencial valor agregado en la imagen cardiovascular, nos permite optimizar la adquisición, el análisis y la interpretación para clasificar resultados, diagnósticos y predicción de riesgo. Y por supuesto nos permite mejorar la variación interobservador y optimizar el tiempo. Debemos llegar a un enfoque integrativo en donde crear valor con la inteligencia artificial y la aplicación de herramientas en la inteligencia artificial en el mundo real. Aprecio mucho su atención, muy amables. Muy bien, pueden pasar por favor los ponentes. Tenemos unos minutos para hacer unas preguntas para que vayan pensándolas. Y mientras tanto, pues voy a tener la oportunidad de hacer algunas preguntas, una a cada uno, ¿no?
Tú vas a tener preguntas. Vale. Bueno, empezamos con Juan. Juan, en el Congreso Europeo del año pasado se presentó un trabajo en el que se concluyó que en el paciente con cardiopatía isquémica crónica estable, con un infarto previo, pero con fracción de expulsión mayor del 50%, el uso de los betabloqueadores no estaba indicado porque no servía para nada. Y eso generó una gran controversia porque obviamente hay una gran cantidad de millones de pacientes que están en tratamiento con eso y estamos gastando el dinero inútilmente. ¿Tú qué opinas acerca de eso? Totalmente de acuerdo. Y lo acotamos ahí, el subgrupo de pacientes con cardiopatía isquémica que requiere el uso de betabloqueadores es el paciente que se infarta y que queda con una FEBI por debajo de 40%. Y ahí más bien la indicación es para la falla cardíaca. En el paciente crónico estable coronario, que tiene una FEBI conservada, que tiene la presión normal y que es isquémico, el uso de betabloqueadores demostró que no tiene mayor beneficio. Quizá en el paciente que tiene fibrilación auricular para control, no del ritmo necesariamente, sino de la frecuencia, o el paciente que tiene tendencia a desarrollar estos síndromes de taquicardia sinusal inapropiada y todo eso. Pero fuera de esos contextos, en el isquémico crónico está muy debatido por la serie, fue un metaanálisis ahí grande de datos que demuestran que no tiene mayor utilidad, no reduce ni muerte ni reinfarto, entonces digo, no hay cupo ahí, yo creo, en ese grupo. Muy bien. Adolfo, hablaste ya del concepto de hipertensión decapitada en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida. ¿Te puedes extender un poquito acerca de eso, sobre todo para nuestros amigos? ¿Cómo pueden identificar a estos pacientes que son hipertensos pero tienen la presión arterial normal? Esa es o baja. Y la otra es esa. En estos pacientes con esa presión ahí limítrofe, ¿les darás ARNI? Sí, justo los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida tienen un grupo terapéutico muy útil que salva vidas, que mejora el pronóstico de los pacientes, pero que nos da miedo utilizar por las cifras de presión arterial y particularmente por ese concepto que justo dice el doctor Enrique Díaz. La hipertensión decapitada de lo que nos habla es simplemente, antes veíamos cifras altas, ahora no las vemos altas, pero eso no significa que el fenómeno fisiopatológico vascular se haya resuelto. Quiere decir que si nosotros relajamos esos vasos sanguíneos, por así decirlo, es decir, disminuimos la poscarga a través del bloqueo del sistema renina-angiotensina aldosterónico también, nosotros podemos obviamente mejorar ese poco o digamos deteriorado inotropismo que tiene el paciente por el infarto en este caso y que efectivamente puede ayudarnos a que eventualmente esa presión, si no vuelva a estar otra vez en 120, 80, por lo menos regrese otra vez a lo normal. Quiere decir que paradójicamente vamos a disminuir esa poscarga y por lo tanto vamos a mejorar la contracción ventricular y eventualmente vamos a mejorar la progresión de la enfermedad. Muy bien, muchas gracias, Adolfo. Pedro, con el estudio que presentaste, ¿no te da miedo quedarte sin chamba? No, fíjate que esa es una pregunta excelente y recurrente. Se va a quedar sin chamba el que no aprenda inteligencia artificial, ¿no? Definitivamente, porque se requiere que esté, digamos en mi caso, el imagenólogo ecografista considerando diferentes protocolos. En la actualidad hay muchas publicaciones en donde la máquina, por supuesto, como ya se mostró, es más rápida que los técnicos, incluso en la adquisición. Pero eso va a generar que te dediques a otros aspectos en la imagen, ¿no? Entonces, no, definitivamente eso está lejos. Eso está lejos y creo que optimiza mucho los tiempos. Entonces, en lugar de que veas un paciente, a lo mejor puedes ver 2 o 3, ¿no? Ok, excelente. Ernesto, tenías una pregunta. Sí, muchas gracias. Oye, Adolfo,
Los ARNIs mantienen la aldosterona alta, pero ¿qué pasa si bloqueas IECAs y ARNIs? Porque se supone que al bloquear el IECA evitarías la producción de aldosterona. Entonces están los estudios combinados midiendo aldosterona al dar IECA más ARNI. O sea, con uno bloqueas el receptor y con otro la producción. Bueno, lo que pasa es que finalmente cuando tú bloqueas el eje renina-angiotensina, tú esperarías que se bloquee también el aldosterónico. Pero con el paso de los días se ve que en realidad no hay ese bloqueo completo y que efectivamente vuelve a haber este concepto que le llaman escape aldosterónico. Tienes un incremento, no solamente se vuelve a la normalidad, sino incluso incrementa más el nivel de aldosterona de lo que había antes de haber bloqueado el sistema renina-angiotensina. Entonces, no solamente elevación de aldosterona persistente, sino incremento, obviamente puede deteriorar todavía más, producir más fibrosis. Por eso es que el dejar solamente el bloqueo del sistema renina-angiotensina con un IECA no es suficiente. Tenemos que bloquear también el receptor de mineralocorticoide para evitar la producción de más aldosterona. Por otro lado, no solamente se produce aldosterona en el sitio donde pretendíamos, es decir, en esta glándula suprarrenal, etcétera. Hay otros sitios donde se produce aldosterona que efectivamente podemos nosotros bloquear con el fármaco específico, que no es solamente con el IECA. Independientemente de los ARNIs que también puedan provocar un bloqueo, pero que efectivamente yo creo que más bien es el concepto de bloquear los dos ejes para evitar esa sobreproducción de aldosterona. Excelente. La última pregunta, Sí, Peche. bien, sí. Es que precisamente sobre eso, ¿verdad? Sucede como con la angiotensina también, bloqueas el receptor de angiotensina y la angiotensina sigue y sigue sobre, y se produce más. Igual acá, pero afortunadamente existen ahora los antagonistas, los inhibidores de la síntesis de aldosterona, Baxdrostat, Exocerona, son que están estudiando. Entonces, precisamente estás bloqueando no solamente los receptores mineralocorticoides, sino estás bloqueando la síntesis de aldosterona, que afortunadamente ya están estudiándose y muy sobre todo Baxdrostat probablemente esté pronto en el comercio. Muy bien. Bueno, un comentario, un minuto, comentario final en cada una de sus presentaciones. Juan, por favor. Pues nada más recuerden, ustedes que están en la atención primaria, no traten la cifra de hipertensión arterial, traten el contexto del paciente, individualicen. El paciente hipertenso puro prácticamente no existe a menos que tenga 20 años, y ni así, si está gordito ya no es puro. Entonces, siempre el riesgo del paciente es el que va a determinar la pauta y no solo la cifra. La cifra a alcanzar dependerá del riesgo. Pedro. Bueno, un mensaje muy rápido es, nosotros somos clínicos de formación, pero la clínica tiene sus limitaciones, particularmente en los escenarios de urgencias, y ahí es donde la imagen cardiovascular puede darles a ustedes la pauta a seguir con sus pacientes. Les da el diagnóstico de manera inmediata, evalúa el riesgo y, por supuesto, les permite dar un seguimiento apropiado. Adolfo. El mejor tratamiento de la insuficiencia cardíaca es la prevención, es el tratamiento oportuno, es el identificar tempranamente y pues nada más. Muchas Muy bien, gracias. pues muchas gracias por su presencia. No sé si, Héctor, ¿tienes algún mensaje coloquial, mensaje parroquial? Pues muchas gracias. Bueno, pues estamos en tiempo, perdón. Solo 2 mensajes. Pues muchas gracias. La verdad, otra jornada muy productiva. Quiero felicitar a todos los presentes. De verdad que ha sido un largo día. Y mañana empezamos también, váyanse a descansar porque mañana tenemos la caminata carrera a las 6:30 de la mañana. Es una caminata carrera por la salud. La cita es aquí frente al logotipo de Heineken, aquí enfrente al hotel. Vengan, va a estar muy bien, vamos a tener algunas sorpresas para ustedes. Y terminando la carrera, aquí a las 8 de la mañana empezamos las actividades académicas con un tema bien interesante de educación digital a través de aplicaciones. También vengan,
va a venir Reto Cardio y Reto MD, les van a regalar un link para poder hacer educación a través de la inteligencia artificial con casos clínicos. Entonces también les conviene venir temprano a todos. Entonces, muchas gracias, buenas noches y descansen y nos vemos mañana temprano en la carrera. Muchas gracias.